En este tutorial vas a aprender a hacer estos llaveritos de Stitch y Ángel. Son perfectos para hacer ya que se va a estrenar la película y también son súper rápidos y fáciles de tejer. La lista completa de materiales te la voy a dejar en la descripción de este video. El tamaño final de estos llaveritos es de 5 a 6 centímetros aproximadamente, utilizando estambre y gancho de 3 milímetros. Tienen el tamaño perfecto para hacerlos llavero, pero si tú prefieres puedes dejarlos así solitos. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Con estambre color azul vamos a comenzar la cabeza, iniciando con un anillo mágico de 6 puntos. Para esto vamos a tomar el estambre, vamos a rodear nuestros deditos de esta forma para hacer una cruz. Y por la parte de arriba pasamos el gancho por abajo y después por arriba. Sacamos, giramos, volvemos a tomar hilo y pasamos el gancho de esta forma. Así nos quedaría el anillo. Y ahora para hacer nuestro primer punto bajo, por el centro del anillo, vamos a pasar el gancho, tomamos hilo, sacamos y tenemos 2 hebras en el gancho. Tomamos hilo y pasamos por ambas hebras y así tenemos nuestro primer punto bajo. Para hacer el anillo de 6 puntos vamos a repetirlo, pasamos el gancho por el centro del anillo, tomamos hilo, sacamos, tenemos 2 hebras, tomamos hilo y sacamos. Hacemos un tercero, cuarto, quinto y sexto. Ahora tomamos el extremo del hilo que nos quedó solito, jalamos con cuidado y así unimos ambas puntas. Por el primer punto bajo que hicimos vamos a pasar nuestro gancho de esta forma, tomamos hilo y ahora para hacer un punto deslizado vamos a pasar la primera hebra por la segunda de esta forma. Ajustamos y así tenemos nuestra primera vuelta. Para continuar vamos a hacer una cadenita tomando hilo y pasando de esta forma. Y en el primer punto, no en esta cadenita que acabamos de hacer, sino en el punto por el que acabamos de cerrar la vuelta, pasamos el gancho, tomamos hilo y hacemos un punto bajo. Vamos a marcar este punto, que será el inicio de nuestra vuelta, y aquí vamos a continuar haciendo un aumento en cada punto. Para esto, en este mismo punto vamos a hacer otro punto bajo, para tener 2 puntos en el mismo lugar. Repetimos otro aumento en el punto que sigue, hacemos un punto bajo y un segundo punto bajo. Y vamos a repetir esto hasta completar toda la vuelta para pasar de 6 puntos a 12 puntos. Ahora de aquí hay 2 opciones. Vamos a quitar nuestro marcador y puedes continuar haciendo un punto bajo en la siguiente vuelta y marcando con el marcador, o de aquí vamos a cerrar cada ronda, que es lo que yo voy a hacer. Vamos a hacer el punto deslizado, una cadenita y un punto bajo en el mismo punto bajo, no en la cadena. Si tú prefieres continuar tejiendo en espiral, haz un punto bajo directamente saltándote este paso. Marcamos y del extremo vamos a tirar para cerrar el anillo mágico. Para esta siguiente vuelta ya tenemos nuestro primer punto, así que en el punto que sigue vamos a hacer un aumento. Repetimos un punto bajo y en el que sigue un aumento. Y así vamos a continuar toda la vuelta.
Vamos a repetir un punto bajo y un aumento 6 veces y en total tenemos que tener al final 18 puntos. Y continuamos, tenemos un punto bajo y en este mismo punto vamos a hacer un aumento. En el que sigue hacemos otro aumento. Y en el que sigue un aumento más. De aquí vamos a hacer 6 puntos bajos. Y repetimos de nuevo 3 aumentos. Y 6 puntos bajos. Al final vamos a tener 24 puntos. Y de aquí vamos a hacer un punto bajo, que es el que ya marcamos, y después un aumento. Un punto bajo y un aumento. Y por una tercera vez hacemos un punto bajo y un aumento. De aquí hacemos 6 puntos bajos. Y de nuevo hacemos un punto bajo y un aumento 3 veces. Y terminamos con 6 puntos bajos. Y al final de esta vuelta tenemos que tener 30 puntos. Y hasta aquí llevamos 5 vueltas. Para continuar formando la cabecita, teniendo 30 puntos, vamos a continuar haciendo 5 vueltas más de estos mismos 30 puntos bajos. Cortamos y cerramos. Y así nos va quedando la primera parte de la cabeza. Para continuar vamos a cambiar a un color azul más claro. Y aquí en esta parte, en lugar de pasar nuestro gancho por el punto completo, vamos a pasarlo de arriba hacia atrás para tomar solamente la hebra de atrás de los puntos bajos. Vamos a tomar nuestro color azul claro y para cambiar de color vamos a torcer de esta forma el estambre. La tira más larga la vamos a pasar por abajo y con el gancho vamos a sacar la hebra del centro y ajustamos al grosor del gancho. De aquí vamos a pasar el estambre y por toda la fila vamos a hacer puntos deslizados. Para hacer estos puntos vamos a pasar igual el gancho por arriba hacia atrás para tomar la hebra de atrás. Tomamos hilo y pasamos la primera hebra por la segunda. Repetimos por arriba hacia atrás, tomamos hilo y pasamos. De nuevo.
y así hasta completar toda la vuelta y tener 30 puntos deslizados. Ya que terminamos toda la vuelta, de aquí vamos a hacer una cadenita y por la parte de abajo del color azul claro vamos a pasar el gancho entre ambos colores hasta atrás de esta forma y hacemos un punto bajo envolviendo completamente los puntos deslizados de la vuelta anterior. Repetimos en el punto que sigue, hacemos otro punto bajo, un tercero y así ya se va viendo el cambio de color súper parejo en nuestra cabecita de Stitch. Y así vamos a continuar toda la vuelta hasta completar 30 puntos bajos, cubriendo los puntos deslizados. Y así nos va quedando el cambio de color. Si quieres una explicación aún más detallada, te voy a dejar un tutorial aquí en pantalla que te puede servir para entender mucho más fácil este cambio de color. De aquí vamos a continuar con un punto bajo y marcamos. Y ahora vamos a comenzar con las disminuciones. Para eso vamos a tomar el gancho y lo pasamos de abajo hacia arriba para tomar la hebra del frente y aquí mismo vamos a pasar a hacer lo mismo en el punto que sigue para tomar las dos hebras del frente. Ahora tomamos hilo y pasamos por estas dos y al final tenemos dos hebras en el gancho para terminar cerrando como un punto bajo normal. Repetimos, hacemos un punto bajo y una disminución. Tomamos la hebra del frente, la segunda hebra del frente, tomamos hilo, sacamos, tomamos hilo y sacamos. Una vez más, un punto bajo y una disminución. Y de aquí hacemos 6 puntos bajos. De nuevo repetimos, un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución, un punto bajo y una disminución. Y terminamos con otros 6 puntos bajos para tener 24 puntos al final. Y vamos a continuar con un punto bajo y una disminución por toda la vuelta. Vamos a repetirlo 8 veces y al final vamos a tener 16 puntos. Rellenamos la pieza. Y para esta vuelta vamos a comenzar con una disminución. Marcamos y continuamos con puras disminuciones en toda la vuelta.
Al final vamos a tener 8 disminuciones y 8 puntos. Cortamos un poquito de hilo y cerramos. Ahora, para cerrar la parte de abajo con una aguja para estambre, vamos a pasarla por el centro para tomar las hebras del frente de esta forma. Y ya que pasamos la aguja por toda la vuelta, con cuidado jalamos para cerrar y aseguramos con un par de nuditos. Escondemos el hilo entre el tejido y cortamos el sobrante. Y así nos va quedando la cabeza. Para las orejas en color azul vamos a iniciar con una cadena de 9 puntos. Para esto repetimos, torcemos el estambre, pasamos por abajo y sacamos. Para las cadenas vamos a tomar hilo, pasamos, hilo, pasamos, hilo, pasamos y así hasta completar 9 cadenas. Hacemos una cadenita extra que nos vamos a saltar y vamos a comenzar a tejer en la que sigue haciendo 3 puntos bajos. De aquí vamos a hacer 3 puntos medios altos. Para esto vamos a tomar hilo primero, pasamos el gancho, volvemos a tomar hilo y sacamos. Y en el gancho vamos a tener 3 hebras. Tomamos hilo y pasamos por las 3 hebras para tener el punto medio alto. Repetimos, tomamos hilo, pasamos, tomamos hilo, sacamos y tenemos 3 hebras. Tomamos hilo y pasamos por las 3. Repetimos el tercer punto medio alto. Y ahora vamos a hacer 2 puntos altos. Para esto igual vamos a tomar hilo primero, pasamos el gancho, tomamos hilo y sacamos. Tenemos las mismas 3 hebras en el gancho, pero ahora vamos a tomar hilo y vamos a pasar solamente por 2 hebras. Nos van a quedar otras 2 en el gancho. Tomamos hilo y pasamos por estas 2. Repetimos. Tomamos hilo, pasamos el gancho, tomamos hilo y sacamos. Tenemos 3 hebras. Tomamos hilo, pasamos por las primeras 2, tomamos hilo y pasamos por las siguientes 2. En la cadenita que nos falta, vamos a hacer 3 puntos altos en esta misma cadena. Tomamos hilo, pasamos, sacamos, tomamos hilo, pasamos por 2, tomamos y pasamos por 2. Y en el mismo punto hacemos un segundo punto alto y un tercer punto alto. Ahora vamos a voltear el tejido y por la parte de abajo de las cadenas vamos a continuar tejiendo. Como ya hicimos 3 puntos en la última cadena, vamos a comenzar en la que sigue y hacemos
otro punto alto. En la que sigue hacemos un segundo punto alto. Continuamos con 3 puntos medios altos. Y terminamos con 3 puntos bajos. Aquí no vamos a cortar hilo todavía, pero en color rosa vamos a repetir esto mismo. Vamos a hacer una pieza exactamente igual en color azul y rosa. Ya que tenemos las dos piezas, vamos a continuar en color azul. Vamos a hacer una cadenita, volteamos nuestra pieza y vamos a ponerla de color rosa por el frente. Vamos a pasar el gancho por la pieza de color rosa por el punto de la orilla y también por la de color azul. Y aquí vamos a hacer un punto bajo para unir ambas piezas. En el punto que sigue repetimos lo mismo, pasamos el gancho por el color rosa y por el color azul y hacemos un punto bajo. Repetimos esto hasta completar 8 puntos bajos. Ahora en la punta vamos a continuar uniendo ambas piezas, pero vamos a hacer 3 aumentos. Y del otro lado vamos a terminar con otros 8 puntos bajos. Y ahora por la parte de abajo, por el centro, hacemos un punto bajo y unimos con el primer punto de esta vuelta. Cortamos suficiente hilo para coser y cerramos. Y así nos queda la oreja. Tenemos que hacer 2 piezas iguales. Ahora con fieltro o tela color negra vamos a cortar un triángulo pequeñito y vamos a pegarlo en la cabeza de Stitch justo por arriba del borde antes del cambio de color y al centro de la carita. Y para los ojos vamos a cortar un óvalo en color blanco o azul claro, un óvalo en color negro un poquito más pequeño y un puntito en color blanco. Este puntito también puedes pintarlo con pintura blanca y vamos a pegarlo de forma inclinada un poquito a los lados de la nariz, de esta forma. Ahora vamos a tomar las orejas y con el hilo sobrante vamos a cerrar la parte de abajo. Vamos a pasar el hilo hacia la punta del otro lado para cerrarla de esta forma. Volvemos a pasar hacia el otro lado y una vuelta más hacia nosotros para que quede la forma de oreja. Y estas las vamos a coser a los lados de la cabeza
por el borde igual antes de llegar al cambio de color, dejando 1 o 2 puntos de separación de los ojitos. Así nos va quedando y repetimos lo mismo con la otra oreja. Si esta carita no te gustó tanto, puedes hacer la carita diferente. Yo en este hice los ojitos un poquito más triangulares, así que puedes ir jugando con la expresión de Stitch. Y si quieres hacer a Ángela, simplemente cambia los colores a color rosa y rosa clarito. Y también puedes poner fieltro en las orejas si no te gusta tanto que sea completamente tejido. Por último, opcionalmente ponemos el llaverito. Y listo, hemos terminado nuestro llavero de Stitch. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y lo compartas con cualquier personita a la que le gustaría hacer su llavero de Stitch. Aquí en pantalla te voy a dejar otros tutoriales que podrían gustarte y en la cajita de información te voy a dejar mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye.